El tema de hoy es neuroanatomía funcional de la corteza cerebral. A lo largo de este video vamos a ver los diferentes territorios, las diferentes áreas corticales y su función especializada. En primera instancia es fundamental conocer los componentes más pequeños que están presentes en la corteza cerebral. Entre ellas tenemos las neuronas y sus fibras. Tenemos la neuroglía, entre la cual va a estar los oligodendrocitos, que son los que forman la mielina de las que recubre los axones de las neuronas. Los astrocitos van a ser importantes a la hora de formar la barrera hematoencefálica y la microglía, que son, por así decirlo, los macrófagos que habitan en el sistema nervioso central. Y finalmente los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de neuronas vamos a encontrar en la corteza cerebral? Vamos a encontrar células piramidales, células horizontales de Cajal, células estrelladas, células fusiformes y células de Martinotti. Ya vamos a ver en qué distribución se encuentran en la corteza cerebral. ¿A qué tipos de fibras vamos a encontrar a grandes rasgos en la corteza? Vamos a encontrar tres tipos principales de fibras nerviosas. Vamos a tener las de proyección, es decir, fibras eferentes o aferentes que salen como tal de la corteza, ya salen del cerebro, por ejemplo, al tallo cerebral, salen a la médula espinal, mientras que las fibras de asociación van a ser, como su nombre lo indica, axones, que van a comunicar diferentes lóbulos dentro de un mismo hemisferio. Esas son las fibras de asociación. Son axones que comunican un lóbulo con otro lóbulo de un mismo hemisferio, por ejemplo, lóbulo parietal con lóbulo frontal. Y después tenemos las fibras comisurales, que son aquellas que comunican un hemisferio con otro. Ya a escala más pequeña tenemos fibras radiales y fibras tangenciales. Las fibras radiales pueden ser tanto eferentes como, es decir, que salen de la corteza hacia un lugar distante, como fibras aferentes, que llegan hacia la corteza desde un lugar distante, desde la periferia. Y su particularidad, o por qué se llaman radiales, es por su angulación. Se distribuyen en ángulos rectos, verticales. Mientras que las fibras tangenciales principalmente son de tipo aferentes. Bien, son principalmente de tipo aferentes. Y van a... ¿Por qué se llaman tangenciales? Por su distribución horizontal o perpendicular a las fibras radiales. Recuerden, aferente es que llega a la corteza desde un lugar periférico, desde un lugar lejano, por ejemplo, desde el tálamo hacia la corteza somatosensitiva. Un ejemplo. Y aquí también van a estar los axones de las células horizontales de Cajal. Bien, dentro de las capas diferentes que encontramos en la corteza, van a haber zonas con abundantes fibras tangenciales. Estas son la capa 4 o granular interna y la capa 5 piramidal interna. Eh, la gran abundancia de estas fibras tangenciales hace que en la microscopía se logren ver como bandas, bandas que han obtenido el nombre de las bandas de Bylarger. Bien, y estas van a estar predominantemente o van a ser muy evidentes, incluso al punto de ser visibles macroscópicamente en las cortezas sensitivas. Ya voy a abordar esto más adelante. ¿Y cuáles son las cortezas sensitivas? Están principalmente en el lóbulo parietal, en el giro post central, que es básicamente el área somatosensitiva primaria. Van a estar también en el giro temporal superior, que va a ser el área
auditiva primaria y en el área visual primaria, en el óvulo occipital. Y adicionalmente a nivel del uncus. El uncus es una zona o una región medial del lóbulo temporal que se especializa en la parte olfativa. Bien, eh, mencioné antes que hay zonas que logran observarse macroscópicamente, correspondientes a estas bandas de Bylarger que están bastante desarrolladas. Una de ellas es eh, la parte del área visual primaria, que ha llegado a tener el nombre de corteza estriada, o también estría de Gennari, debido a esta particularidad en cuanto a su morfología. Y ahora, ¿cuáles son las capas corticales? Vamos de superficial a profundo. Tenemos primero la capa molecular, en la cual van a estar primero las dendritas procedentes de las fibras eh, de las células piramidales, de las diferentes capas que encontramos en la corteza, y también va a estar abundantes las células eh, horizontales de Cajal. Después de la capa molecular, que es la más superficial, pasamos a la capa granulosa externa, en la cual van a predominar el tipo de células o neuronas estrelladas. También van a haber células piramidales un poco más pequeñas que las que vamos a ver más adelante, pero aquí con lo que tienen que quedarse es que predominan las células estrelladas o las células granulosas. En la capa 3 corresponde a la capa piramidal externa, y tanto la capa piramidal externa como la capa piramidal interna reciben su nombre de las neuronas que predominan en dichas capas, al igual que las capas granulosas. En este caso van a predominar las neuronas de tipo piramidales por su forma. Después va a estar en la capa 4 va a denominarse granulosa interna, de igual manera, por la predominancia de las células granulares en dicha o estrelladas en dicha capa. Y después tenemos la capa piramidal interna, la capa 5. Aquí van a haber neuronas piramidales muy grandes, de hasta 120 micrómetros, es decir, son células gigantes, y estas principalmente van a estar presentes en el giro precentral. Ya les voy a explicar más adelante qué es el giro precentral. El giro precentral es en donde se encuentra el área motora primaria. Es donde se encuentran, o básicamente estas neuronas piramidales son la motoneurona superior, que seguramente han de haber escuchado. También se les denomina en este giro precentral las células de Betz. Y después, como capa 6 tenemos la capa multiforme, que recibe su nombre debido a que hay diferentes tipos celulares. Todos los tipos celulares, de hecho, neuronales de la corteza cerebral, se encuentran en esta capa. Y adicionalmente, en esta última capa multiforme van a haber bastantes axones que estarán abandonando la corteza y penetrando la sustancia blanca. Después tenemos es importante mencionar que hay diferentes tipos de, por así decirlo, cortezas. Vamos a tener una corteza granulosa y una corteza agranulosa. Ya voy a explicar en dónde se encuentran. La corteza granulosa, como su nombre nos puede indicar, va a estar predominantemente o en ella van a abundar las células granulosas, las células estrelladas. Es decir, va a estar mucho más desarrollada la capa granulosa externa, es decir, la 2, y la capa granulosa interna, que es la 4. Este tipo en particular de corteza va a abundar en las áreas sensitivas. Como ya les mencioné antes, está la corteza somatosensitiva primaria, la corteza visual, la corteza auditiva. En estos tipos o en estas áreas o en estos territorios en particular van a ser de tipo granulosas. Entonces, debido a esto, quizá pueden inferir cuál es la función de estas células estrelladas o de estas células granulosas. Y sí, precisamente son las que van a procesar todo impulso sensitivo.
Van a especializarse en eso, en procesar impulsos sensitivos, recibir. Y después tenemos las capas, bueno, como les mencioné, va a estar principalmente en giro poscentral, que es el área somatosensitiva primaria, giro temporal superior, que es el área auditiva primaria, y también en el hipocampo. El hipocampo es una zona o una región medial en el lóbulo temporal que recibe impulsos de varias partes de la corteza y no solo de la corteza, y es la que se relaciona a la generación de la memoria o la consolidación de la memoria. Después tenemos la corteza agranulosa, en la cual no va a estar muy desarrollada la granulosa externa ni la granulosa interna, pero sí las capas piramidal externa y piramidal interna, es decir, van a predominar las células piramidales. Y como ya les mencioné antes, esto lo vamos a ver mucho más en el giro precentral. Es decir, esta capa o corteza granulosa va a encontrarse donde están la motoneurona superior. Ahora bien, hemos ya pasado esta parte más celular. Ahora vamos a ver los territorios de la corteza y su funcionalidad. Bien, primero tenemos el lóbulo frontal. ¿Cuáles son los límites del lóbulo frontal? En la parte lateral vamos a encontrar el surco lateral, o también llamado cisura de Silvio. Ya, esta en la parte lateral, es el límite lateral del lóbulo frontal. En la parte posterior y medial va a encontrarse el surco central o la cisura de Rolando, es el epónimo que le han dado, el surco de Rolando, en la parte posterior. Y en la parte medial, sagital, vamos a encontrar el surco longitudinal, lo cual lo va a dividir del lóbulo frontal contralateral, del otro hemisferio. Y un límite en el cual no hay como tal un surco tan visible es el giro paracentral, en la parte medial. Va a ser el límite posterior medial del lóbulo frontal. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones del el lóbulo frontal? ¿En qué se va a especializar? Tiene bastantes funciones. Se especializa en el control motor, en la producción de lenguaje, en la función ejecutiva, lo que corresponde a la toma de decisiones, el control de los impulsos, la planificación, también en regulación de emociones, en la atención, conducta social y en la recompensa. Ahora vamos primero con el área precentral. El área precentral básicamente es la que se relaciona al movimiento, a la parte motora, a la función motora. ¿Cuál es la extensión de este área precentral? Bueno, primero tenemos como componente muy importante al giro precentral. El giro precentral o el límite posterior o la parte que limita este giro precentral va a ser la cisura de Rolando, el surco central, en su parte posterior. Para que lo puedan diferenciar, el giro precentral va a tener eh, o va a estar limitado por dos líneas paralelas entre sí, en disposición perpendicular a la fisura longitudinal, a esta fisura de acá. Van a ser perpendiculares y paralelas entre sí, y así es como lo van a poder reconocer. Ya, bueno, entonces tenemos al giro precentral, ya les voy a explicar más adelante qué es lo que hace, y además va a incluir la parte posterior de los giros frontales superior, medio, inferior. ¿Cuáles son estos giros? Estos van a ser, o sus límites van a ser paralelos a la fisura longitudinal. Van a ser el superior, el medio y el inferior. Esos van a ser los giros frontales superior, medio e inferior. Ahora, el área precentral va a estar dividido en una parte posterior y en una parte anterior. La parte posterior es la conocida área motora primaria. Es en la cual va a estar la motoneurona superior. Es en donde
la estimulación eléctrica va a conducir a la ejecución de un movimiento individual en el lado contralateral del cuerpo. Y esto es sumamente importante que lo recuerden, y es que cuando estamos hablando de la corteza cerebral, todo está al revés, puesto que el lado izquierdo de nuestro cuerpo va a estar controlado por el hemisferio derecho, mientras que lo mismo va a ocurrir para el lado contralateral. Entonces, esto deben siempre tener en consideración. Y entonces, si es que estimulamos esta parte posterior, la cual va a incluir o va a estar limitada otra vez por el surco eh, central y por una línea imaginaria que divide a este giro precentral en dos. Ya, entonces, bueno, como les digo, va a relacionarse a la ejecución de un movimiento individual en el lado contralateral y será bilateral en el caso de los músculos faciales superiores, extraoculares, mandibulares, faringios y laringios. Es decir, que el giro precentral, ya, o el área motora primaria del lado izquierdo va a controlar todo el cuerpo del lado derecho, pero también va a controlar tanto izquierdo y derecho en el caso de los músculos faciales superiores, los músculos extraoculares, mandibulares, faringios y laringios. ¿Qué conexiones va a tener este área precentral? En cuanto a las fibras aferentes, es decir, los axones que llegan hacia la corteza o hacia el área motora primaria, van a ser del área premotora, que es la que se encuentra inmediatamente anterior, el tálamo anterior, el cerebelo, los ganglios o núcleos basales y la corteza sensitiva. Son algunas de las conexiones que tiene. Y aquí es una imagen que deben saberse muy bien, es la del homúnculo motor. Entonces, en la parte más inferior y lateral del giro precentral del área motora primaria, vamos a tener el control muscular tanto de los músculos de la lengua, los músculos de la mandíbula, los músculos de la laringe y de la faringe, es decir, todo lo relacionado con el habla, con la deglución, con el movimiento de la mandíbula, va a estar en esta parte más inferior y lateral del giro precentral. Por encima vamos a encontrar los músculos relacionados con las gesticulaciones faciales, ya todo lo que son los labios y los músculos que son controlados por el nervio facial. En la parte superior y media vamos a tener el área que controla el movimiento de las manos y de los dedos. Y se preguntarán por qué, o sea, está dibujado así de feo, por qué hay una cabeza muy grande, una mano muy grande, pero un tronco y unas piernas muy pequeñas. Esto se debe a los movimientos especializados o complejos que realizamos los humanos. Y es que los movimientos más complejos que nosotros realizamos es, por ejemplo, al hablar o también los movimientos que tenemos con las manos. Van a ser muy complejos. Escribir es algo complejo. Utilizar diferentes herramientas es algo muy complejo y entonces requiere un control motor muy minucioso, muy especializado. Es por eso que la corteza premotora le dedica tantas neuronas a la mano y también a los músculos relacionados con el habla y no tantos a los músculos del tronco, que más que todo son posturales, y de las piernas, que, bueno, sí pueden haber movimientos un poco complejos, pero no serán tantos como los de la mano. Entonces, ya en la parte más medial y superior va a estar el control motor de los pectorales, de los músculos de la espalda, de la cadera, de los muslos, y ya en la parte medial, en la parte correspondiente al giro paracentral, que es esta parte medial parasagital, va a estar el control de los dedos de los pies, los esfínteres anal y vesical, y aquí entonces vamos a tener el control de los músculos elevadores del ano. Ya, entonces eso es en cuanto a la división posterior del área precentral. Ya, entonces en el área precentral también vamos a tener un área o una división anterior, que es el área premotora o motora secundaria. ¿Cuál va a ser la función de este área premotora, de esta parte que se encuentra inmediatamente anterior a el área motora primaria?
La función básicamente va a ser almacenar programas de actividad motora en base a experiencias. Es decir, aquí en el área premotora vamos a tener ya como tal guardado, por así decirlo, el programa motor que nos va a permitir caminar, nos va a permitir bailar, nos va a permitir escribir. Entonces, todo esto va a estar almacenado en este área, es decir, movimientos complejos, movimientos en secuencia, no solo mover un dedo, no solo mover la mano, no solo mover la cabeza de un lado a lado, sino poder realizar movimientos complejos. Para eso es importante el área premotor. Entonces, su extensión va a encontrarse en la parte anterior del giro precentral y en la parte más posterior de los giros frontal superior, medio e inferior. Por último, tenemos el área motora suplementaria, que se encuentra eh, inmediatamente delante del giro paracentral. Recordemos que la parte posterior del giro paracentral va a ser la relacionada al control muscular de los esfínteres y de los dedos de los pies. Bien. Eh, Después tenemos el área ocular frontal. En cuanto al área ocular frontal, primero es importante saber la función. Nos va a permitir de manera voluntaria, y esta palabra es muy importante para diferenciarla del área ocular occipital, nos va a permitir realizar seguimiento voluntario de objetos con la mirada a través de movimiento conjugado de los ojos, es decir, que ambos ojos se mueven en la misma dirección. Eso es un movimiento conjugado. La extensión va a ser la parte o una parte anterior del giro precentral, en particular la parte facial, la parte más anterior, hasta el giro frontal medio. Es la parte más grande que ocupa este área ocular frontal, principalmente el giro frontal medio. Y de este giro frontal medio se van a enviar fibras hacia los colículos superiores en el mesencéfalo, que se relacionan a los núcleos del control motor de los músculos extraoculares. Entonces, ¿qué va a pasar si es que se estimula el área ocular frontal, aquí en el giro frontal medio? Lo que va a suceder es que los ojos van a mirar en la misma dirección hacia el lado contralateral de manera voluntaria. Es decir, si nosotros queremos seguir un objeto con nuestra mirada de manera voluntaria, se va a activar este área frontal ocular. Y como les digo, el movimiento se va a dar contralateral al lado que está emitiendo esa orden, por así decirlo. Es decir, si se activa el campo ocular frontal del lado izquierdo, los ojos van a mirar de manera conjugada hacia la derecha. Lo mismo del otro lado. Por último, o bueno, después está el área prefrontal, pero casi ya para terminar con el lóbulo frontal, tenemos el área motora del lenguaje. Su extensión va a encontrarse entre las ramas anterior y posterior ascendentes del surco lateral. Eso suena un poco feo, pero a ver, las ramas son como estos pequeños surcos que se forman desde el surco lateral, desde la cisura de Silvio. Esta cisura más gruesa, de esta nacen la rama ascendente posterior y la rama ascendente anterior. Entre estas dos ramas va a encontrarse el área motora del lenguaje, o también llamada el área de Broca. ¿Cuál va a ser la función del área de Broca? Su función principal va a ser la de la producción del lenguaje. Es aquí en donde, bueno, yo para memorizarme la función del área de Broca, lo asocié un poco a lo que hace el área premotora aquí mismo en la corteza, en el lóbulo frontal. Es almacenar programas relacionados a la producción del lenguaje. Puede ser a la articulación a cómo articulas una palabra, una sílaba, una oración para darle sentido y poder comunicar, poder emitir un mensaje que pueda ser entendible. Para eso es el área de Broca, es para la producción del lenguaje. Pacientes que tienen un infarto en dicha zona, eh, lo que se produce es una afasia, por ejemplo. Una afasia en una afasia de Broca en particular es cuando el paciente no puede hablar porque no le sale el lenguaje, no puede producirle el lenguaje, pero sí puede comprenderlo.
Ya, y ahora sí, en esta última parte del lóbulo frontal tenemos el área prefrontal. Y es la parte más, la que más nos distingue del resto de especies, el área prefrontal. Su extensión va a ser la parte anterior de los giros frontales, superior, medio e inferior, el giro orbitario, que corresponde a esta parte eh, inferior del lóbulo frontal, y la parte anterior del giro del cíngulo. La función de este área prefrontal es la en la cual se establece la personalidad del individuo, la función ejecutiva, la atención, la regulación de emociones y el control de impulsos. O sea, es básicamente el área que nos hace comportarnos como humanos. Las conexiones que va a tener este área prefrontal son con el resto de áreas corticales, con los núcleos de la base, con el tálamo, el hipotálamo, el puente y el cerebelo. Después tenemos al lóbulo parietal. Va a ser el que se va a encontrar inmediatamente posterior, es decir, atrás del lóbulo frontal. Sus divisiones, una vez más, va a ser el surco central o surco de Rolando en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte medial y posterior, vamos a encontrar el surco parieto-occipital, que es el que lo va a separar del lóbulo occipital. Y ahí en la parte, bueno, medial, otra vez, el surco longitudinal. Ah, y en la parte lateral va a estar igualmente la cisura de Silvio, que lo va a separar del lóbulo temporal. Ya, para comenzar con el lóbulo parietal, tenemos al área somatosensitiva primaria, donde se encuentra localizada el área somatosensitiva primaria. Si es que tenemos un giro precentral, ha de ser porque tenemos un giro postcentral. El precentral, recuerden, área motora primaria, se encuentra anterior y el postcentral es el área somatosensitiva primaria, que se encuentra posterior eh, al surco central. Su extensión va a ser giro postcentral y giro paracentral en la parte posterior. Las conexiones que va a tener el área somatosensitiva primaria, que recordemos es un área sensitiva precisamente, va a ser de tipo granulosa, va a recibir principalmente fibras aferentes. Y entonces estas fibras van a venir desde el núcleo ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo. Eh, en cuanto a estos dos núcleos, son los que procesan antes de la llegada a la corteza la información sensitiva procedente en el caso del posterolateral, del cuerpo, y el posteromedial, la cabeza y la cara. Ya, además de este área somatosensitiva primaria, van a salir fibras eferentes, es decir, que salen de la corteza hacia la sustancia blanca en dirección al tálamo, al bulbo y a la médula espinal. Esto principalmente con el objetivo de retroalimentación negativa, es decir, van a inhibir que un montón de impulsos lleguen a la corteza. Y la parte anterior de este giro post-central, y esta parte más anterior, va a ser la relacionada con la integración de la información propioceptiva, es decir, la que viene de los usos musculares, la que viene de el órgano el aparato no, sí, el órgano de Golgi en los tendones y en los receptores articulares. Después tenemos un área somatosensitiva secundaria, que es este pequeño área de acá, el cual se distribuye en el labio superior de la rama posterior del surco lateral o cisura de Silvio. Y más importante, el área somatosensitiva de asociación. A ver, ¿cuál es la función de este área somatosensitiva de asociación? Si es que el área somatosensitiva primaria es la que recibe estos impulsos aferentes provenientes del tálamo principalmente, es en el cual, para hacerlo sencillo, llega un impulso al área somatosensitiva primaria. Entonces la persona sabe que algo le tocó, por ejemplo, el índice, ya, o que algo está en su mano.
Entonces va a ser como para localizar dónde el sujeto ha sentido un estímulo. Para eso es el área somatosensitiva primaria. El área somatosensitiva de asociación es la que le permite al individuo reconocer qué es lo que está tocando. Por ejemplo, no, si es que a un paciente le ponemos una moneda, alguien que ha tenido un infarto a nivel del giro postcentral, y le ponemos una moneda en la mano, va a saber que tiene un objeto en la mano, nada más, que siente algo ahí, o a lo mejor iniciente. Pero eh, si es que, digamos, tenemos una afectación en el área somatosensitiva de asociación, la persona no va a saber reconocer objetos con el tacto. Entonces, en base a eso es la función de este área. Se va a extender desde el lóbulo parietal, o va a tener su extensión en el lóbulo parietal superior, posterior al giro postcentral, y se va a distribuir en casi casi toda la superficie parietal medial del hemisferio. Ya, entonces, esta parte que quede claro, que la somatosensitiva primaria es la que nos permite determinar, sentí algo con el dedo, sentí algo en la espalda, pero la somatosensitiva de asociación es la que le permite a la persona reconocer qué es eso que sintió. Si es que lo que sintió fue algo puntiagudo, eh, se, cuál es su forma, cuál es su textura y probablemente qué es ese objeto. Es así que, digamos, si a una persona le cerramos los ojos y le ponemos un objeto en la mano y éste no sabe describir lo que es, nos dice, ya esto es una moneda, o esto es un celular, o esto es una regla, es porque está activada el área somatosensitiva de asociación. Ya, después tenemos el lóbulo occipital. Eh, la- los límites del lóbulo occipital, bueno, principalmente va a encontrarse en la parte más posterior de cada hemisferio y como división anterior podemos establecer que es el surco parieto occipital en la parte medial anterior, pero de ahí en las partes laterales y posteriores no hay una clara delimitación. Es como que se fusiona literalmente con el lóbulo parietal y con el lóbulo temporal. Ya. Entonces, en el lóbulo occipital vamos a tener el área primaria visual. Y el área primaria visual es esta zona a la cual van a llegar los estímulos procedentes de la retina. Bueno, pasando por el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo que procesa precisamente la información de la luz que viene de las retinas. Ya, ¿cuál va a ser su extensión o su distribución? Va a estar en las paredes de la parte posterior del surco calcarino y alrededor del polo occipital. El surco calcarino es esta hendidura o esta fisura gruesa que se encuentra en la parte medial del lóbulo occipital. Alrededor de esta fisura calcarina es en donde se va a encontrar el área visual primaria, al igual que en los polos, en el polo occipital. Ya, las conexiones principales del área primaria visual, como fibras aferentes, va a ser el cuerpo geniculado lateral, las fibras que proceden del tálamo. Y eferentes van a mandar a las cortezas visuales secundarias y terciario, que son las que procesan lo que recibe el área primaria visual para que la persona pueda saber qué es lo que está viendo, reconocer los objetos que hay en la imagen. Y entonces, ¿cómo está distribuido funcionalmente la corteza o el área visual primaria? Tenemos, eh, tenemos que dividirlo en parte superior, parte inferior, en derecha y en izquierda. Y entonces, la parte superior, que está superior a la fisura calcarina, es la que va a recibir la información del campo visual inferior. Como les dije, todo en la corteza está al revés. Entonces, la parte superior de la corteza va a recibir la información inferior del campo visual, mientras que la parte inferior de la corteza va a recibir la información de
los campos visuales o la parte superior de los campos visuales. Lo mismo, en el caso de la parte derecha del área visual primaria, va a procesar la información del hemicampo visual izquierdo, mientras que el, el área visual primaria del lado derecho, del lado izquierdo va a procesar la información del hemicampo visual derecho. Entonces, siempre acuérdense de eso, está al revés todo de la corteza. Ya, y aquí hay un término importante y es la mácula. ¿Qué es la mácula? La mácula es una zona de la retina que recibe la información o que recibe la imagen más nítida de nuestra visión. Es la parte más especializada o más compleja, por así decirlo, la que recibe los estímulos más precisos de luz. Y después tenemos la parte periférica, que es como lo que se ve borroso en nuestra vista. Esto es lo que se ve más nítido, lo que es procesado por la mácula. Y esta parte en particular, la mácula, va a ser o va la información de la mácula a llegar a la parte más posterior y central del polo occipital. Es la que va a procesar la información más nítida de la imagen que emiten nuestros, o que llega a nuestros ojos. Ya después el área visual secundaria, que va a estar alrededor del área visual primaria, es la que va a procesar la información visual y nos va a permitir reconocer objetos en base a experiencias previas. Y dentro del área visual secundaria se encuentra también distribuida el área ocular occipital, que, como les dije antes, para diferenciar del área ocular frontal en cuanto a función, aquí el seguimiento de los objetos va a ser reflejo. Recuerden, en el área ocular frontal, el seguimiento de los objetos va a ser voluntario. Yo voluntariamente voy a seguir mi dedo. Pero en el caso del área ocular occipital, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que llega un estímulo fuerte al campo visual, la persona por reflejo o inconscientemente va a regresar a ver. Esto se debe al área ocular occipital. En cuanto al lóbulo temporal, ¿cuáles van a ser los límites? El límite principal o el que más podemos distinguir es otra vez la fisura em, lateral, la fisura de Silvio. En el lóbulo temporal vamos a tener algunas áreas importantes. Aquí está el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria, los cuales se encuentran en la parte anterior, y en toda esta parte de acá, la parte anterior del giro temporal superior. Tenemos giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Aquí nos encontramos en el superior, donde está el área auditiva primaria y secundaria. Ya el área auditiva primaria va a estar en la parte más cercana a la fisura o al surco. Y ahí es la que va a recibir los impulsos aferentes procedentes del cuerpo geniculado medial. Entonces ya les mencioné dos núcleos importantes en el tálamo. Está el cuerpo geniculado lateral para la luz, para la corteza visual y el cuerpo geniculado medial. ¿Cómo pueden recordar que la información del cuerpo geniculado lateral va a el área visual primaria y cómo el cuerpo geniculado medial va a la auditiva primaria? Aquí hay como una mnemotecnia. Geniculado lateral tenemos la letra L, L de luz. Y geniculado medial, M de música. Y entonces así pueden recordar que la información del cuerpo geniculado medial relacionada con la música, con la audición, va al área auditiva primaria, el giro temporal superior. Posterior e inferior al área auditiva primaria tenemos al área auditiva secundaria, que es esta de acá, área auditiva secundaria. Es la que nos va a permitir interpretar los sonidos. Ya, pero no confundirse. El área auditiva secundaria no se relaciona tanto con la comprensión del lenguaje. Es más que todo interpretar qué es lo que estoy escuchando. Bueno, ahorita estoy escuchando una palabra, estoy escuchando a un pájaro, estoy escuchando a un perro, pero en el caso de las palabras no va a distinguir qué es lo que está diciendo esa persona. Para eso no es el área auditiva secundaria, para eso es el área de Wernicke, que es inmediatamente posterior a estas áreas auditiva primaria y secundaria.
se encuentra todavía en el giro temporal superior, pero en la parte posterior, y tiene una extensión a través de la fisura de Silvio hacia la parte más inferior del lóbulo parietal. Entonces, ¿cuál va a ser la función del área de Wernicke? Junto con el área de Broca son las relacionadas al lenguaje. El área de Wernicke es la del procesamiento del lenguaje, es la que le permite al individuo reconocer qué es lo que se le está diciendo. Además, no solo en la parte auditiva, sino también reconocer qué es lo que está leyendo, por ejemplo. Y entonces, eh, esa va a ser la importancia del área de Wernicke, comprender el lenguaje. Después tenemos al polo temporal, que es esta parte más anterior del lóbulo temporal, y se piensa que puede tener relevancia para el procesamiento del lenguaje y el procesamiento de la música, especialmente el polo temporal derecho. Ya, entonces aquí es sumamente importante que se queden con el área de Wernicke, que se encuentra en la parte más posterior del giro temporal superior, tiene una pequeña extensión hacia la parte parietal y se relaciona con la comprensión del lenguaje. Recuerden, comprensión Wernicke, producción Broca en la parte frontal. Cuando, por ejemplo, un paciente tiene un infarto que involucra el área de Wernicke, va a tener una afasia de Wernicke. ¿Cómo luce una afasia de Wernicke? En esta fase a la persona no le va a costar decir palabras. Es decir, por el contrario, va a decir muchas palabras, pero las va a decir sin sentido. Por ejemplo, si a un paciente con afasia de Wernicke le preguntan, hola, ¿y tú cómo te llamas? En lugar de decirte cómo se llama, te va a decir, sí, la luz está ahorita debajo de la silla y esta se comió a un perro. Ya, cosas sin sentido. Así es como luce una fascia de Wernicke y es la importancia de este área. Es la comprensión del lenguaje. Ah, y una cosa adicional es que el área de Wernicke se encuentra conectada con el área de Broca en el lóbulo frontal a través del fascículo arcuato o arqueado. Arcuato es más como se le conoce. Ya en la parte inferior y medial del lóbulo temporal tenemos al giro fusiforme, que es este verde de acá, que se relaciona al reconocimiento de los rostros, y al hipocampo, que es esta parte más medial, que como había mencionado antes, se relaciona a la consolidación de la memoria. Por último, tenemos a la ínsula. ¿Para qué va a ser importante la ínsula? La ínsula es esta zona no visible dentro del hemisferio, que todavía es corteza, que necesita, por así decirlo, unas pinzas para poder abrir y verlo. ¿Cuál va a ser su función? Se piensa que puede tener alguna relación con la articulación de las palabras, dada la proximidad que tiene con la zona facial de la parte frontal y parte parietal, y con el procesamiento de el gusto, el dolor y las emociones. Es decir, que puede que en la ínsula los estímulos sensitivos dolorosos o también llamados nociceptivos lleguen, y ahí es donde el paciente que le llega el dolor diga, ah, esto es dolor, entonces me debo sentir mal por eso. O que llegue un estímulo relacionado al gusto, es decir, procedente ahí de información de la lengua, de las papilas gustativas, y el paciente diga, entonces esto es, por ejemplo, no sé, una torta de chocolate y sabe rico. Quizá para eso es la ínsula.